Bendito Padre, que somos la altura de los cielos, santo y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos porque nos permite nuevamente venir aquí a su casa de oración en su día santo para recibir sus bendiciones. Le rogamos la unción de su Espíritu Santo en nuestro corazón, de tal forma que nos prepare, nos limpie, Señor, para poder recibir su palabra y ponerla en práctica. Gracias, Padre, y acompáñenos. Se lo rogamos todo en los méritos sagrados de su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amor, el blanco, ¿no? Por favor. En esta mañana vamos a ver algo que muchas veces ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero hay veces detalles que a veces no lo sabemos, ¿sí? Y a veces nos puede generar dudas acerca del amor de Dios, ¿sí? Y no nada más aunque a veces lo sepamos, sino que a veces el enemigo trabaja tan que muchas veces dudamos de ese amor de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Es Hechos 13:10, dice: dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos ¿de quién? Del Señor. ¿De quién está hablando ahí? Del enemigo, ¿verdad? Por eso dice la verdad. ¿De qué? Del conflicto, ¿sí? Necesitamos estar seguros por qué es el conflicto entre el bien y el mal, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo trabaja con nuestra mente y mete dudas, ¿sí? Y hay mucha gente que piensa, y aún gente que ha estudiado, de que Dios ¿qué? No es justo. Muchas veces la gente dice, pero ¿para qué me hizo Dios venir a este mundo lleno de maldad? ¿Han escuchado eso alguna vez? O a veces ha pasado por nuestra mente algunas veces, también ha pasado. De decir, pero si va a haber todos estos problemas en mi vida, ¿para qué Dios me hizo venir al mundo? ¿Sí? ¿Y culpamos a quién? A Dios. Pero cuando entendemos la verdad del conflicto, vemos que no es así, ¿verdad? Que no es Dios, sino que dice aquí, dice Dios es su amor. Dice su naturaleza y su ley son ¿qué? Amor. ¿Y lo han sido cuándo? Siempre. ¿Y lo serán? Ok. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. Dice, en él no hay mudanza ni sombra de qué. Oh, entonces si el amor de Dios, Dios es amor, lo es y dice que lo va a hacer ¿por qué? Por siempre. Dios no cambia, hermanos. El ser humano es variable, ¿sí? Aún el amor de nosotros como seres humanos es variable. Y aún hasta con nuestros hijos. Que a veces decimos que lo que más queremos son los hijos, ¿cierto o no? ¿Y varía ese amor muchas veces o no? Cuando ese hijo no hace lo que a veces yo le estoy diciendo, muchas veces el amor no es el mismo, ¿sí? Pero dice que Dios no es así. Dios no cambia. Y aquí esta cita nos habla de Jesús, dice, el soberano del universo no estaba solo en ¿qué? En su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía ¿con qué? Compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres ¿qué? Creados. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Y este estaba en principio con Dios. Dice Cristo el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo ¿con quién? Con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en ¿qué? En propósitos. Era el único ser que podía penetrar los designios y los fines de ¿quién? De Dios. Aquí vemos y nos presenta quién es en realidad Jesús, ¿verdad? Es uno mismo con quién dice, en todos los aspectos, hermano. Por eso no podemos dudar que Jesús era el hijo de quién, de Dios, el primogénito, ¿verdad? Era el único que podía entrar en qué, en los pensamientos de quién dice, del Eterno. ¿Sí? Por eso cuando alguien hace a Jesús como segundo plano, como alguien creado, aquí no lo dice que no es así. ¿Sí? Porque un ser creado no podía tener ¿qué? Estas características que tiene Jesús. Dice, se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de ¿qué? De la eternidad.
Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo qué. Entonces, ¿Jesús ha existido desde cuándo? Desde la eternidad, igual que Dios. ¿Sí? Y tenemos que entenderlos, hermano. Y tenemos que entender el carácter de Dios para que el enemigo no pueda trabajar de esa manera y nos pueda desanimar y pensar que Dios es un Dios, ¿qué? Cruel y tirano, como muchos piensan. Dios es un Dios de amor, ¿sí? Ahora vamos a ver a Lucifer. ¿Quién era Lucifer? ¿Sí? Dice, en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel, ¿qué? Honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba ¿qué? Felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa ¿qué? Inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ¿qué? ¿Había diferencia en Lucifer? Había diferencia. A pesar de que era parecido a los ángeles, dice que había ciertas características que solamente ¿qué? Él tenía, que no tenían los demás ángeles. ¿Sí? Veamos cómo Dios lo había hecho. Dice Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines, ¿qué? Cubridores, el principal. ¿Sí? Santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían a Dios eterno caían ¿sobre quién? Sobre él. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada, ¿qué? Hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras, ¿qué dice? En todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Cuando leemos esta cita, hermanos, vemos la hermosura como Dios había creado ¿a quién? A Lucifer. De una manera dice perfecta. ¿Qué es perfecto? ¿Qué entendemos por perfecto? ¿Entendemos algo? No entendemos algo por perfecto. Algo perfecto humanamente hablando es que no tiene ¿qué? Ningún defecto, hermano. ¿Cierto? Pero aún la perfección que habla aquí es mucho más de lo que nosotros podemos ¿qué? Comprender. Nosotros a veces no podemos comprender las perfecciones de Dios, porque nosotros vemos la perfección en lo ¿qué? En lo humano. Sí, pero Lucifer dice que era perfecto hasta que se halló ¿qué? Maldad. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía ¿qué? La preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran ¿qué? Creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a quién. Era perfecto y todo, pero él empezó a sentir celos ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? Y él se puso en el lugar de ¿qué dice ahí? De Jesús, ¿dónde? En el cielo. Él empezó a trabajar con los ángeles, tomando el lugar que le correspondía solamente a quién? A Cristo Jesús. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres, ¿qué? Celestiales. Porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. ¿Sí? No era Satanás por quien obró el Padre, sino por quién? Por Cristo, ¿verdad? Pero el enemigo tenía, ¿qué dice? Envidia. ¿Qué dice Juan 5:30? Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es, ¿qué? Justo. Porque no busco la voluntad, mas la voluntad del que, ¿qué? Del Padre que me envió. ¿Vemos la diferencia entre Jesús y Satanás? Jesús, a pesar de que era uno con el Padre, nunca presumió ser ¿qué? El Creador. Cuando estuvo en esta tierra siempre dio ejemplo de que él nunca decía, yo lo hice porque yo soy Dios. ¿Verdad que no?
Decía, las obras que yo hago es la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Pero Satanás era diferente. Satanás, a pesar de que no había sido el creador, quiso usurpar ¿qué? Ser el creador. Cuando él ni siquiera participó en la creación ¿de qué? De nada. Y fíjense, esta declaración es importante. Dice, no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad ¿de quién? De Cristo. La envidia de Lucifer, ¿verdad? Sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una ¿qué? Declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma ¿desde cuándo? Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron ¿qué? A muchos ángeles. Dios tuvo que decirles a los ángeles, presentar a Cristo como ¿qué? Como lo que era. No quiere decir que hubo un tiempo en que no era Cristo. Cristo siempre fue ¿qué? El mismo, delante de Dios. Con Dios era el mismo, siempre fue. Pero ¿qué tuvo que hacer? Como vino el engaño de Satanás con los ángeles, querer engañarlos, Dios tuvo que decir, no, esperen. Aquí el que tiene la autoridad es ¿quién? El Hijo. Y Él es uno, ¿con quién? Con el Padre. Lo tuvo que declarar, porque había ¿qué? Había habido confusión. Pero no quiere decir que cuando Dios lo declaró en este momento, de ahí empezó ¿qué? Cristo a ejercer, vamos a decir. No, ya ejercía desde antes. ¿Entendemos eso? Y hay que entenderlo, hermanos, porque mucha gente piensa que Jesús no era desde el principio, y aquí nos dice que Él era desde el principio, fue el mismo con el Padre, ¿sí? Pero ¿qué hace Satanás? Tratar de engañar, hermano. Y nosotros debemos de entender esta situación del conflicto, la verdad del conflicto, cómo es que es, para que el enemigo no pueda jugar con nosotros y nos haga creer como a los ángeles. A los ángeles por eso tuvo que hacer Dios esto, porque muchos ángeles estaban ¿qué? Confundidos. Decían, no, a lo mejor tiene razón Lucifer, ¿sí? Entonces Dios tuvo que hacer ¿qué? Una declaración categórica, para que ellos entendieran que el Hijo ¿qué? Tenía su puesto, ¿verdad? Al igual que ¿quién? Que el Padre era uno mismo. Dice que el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia ¿de qué? De todos los ángeles. Dice, este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a ¿qué? A Él. ¿Verdad? No es que no era igual a Él, sino que lo que lo hizo más público, que lo entendieran categóricamente de que Cristo era ¿qué? Uno con el Padre. De modo que doquiera estuviese su Hijo, ¿estaría Él mismo? ¿Cómo? También. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la de ¿quién? La del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en ¿quién? ¿Entendemos, hermanos, el porqué de esto? ¿Por qué? Pongámonos a pensar. ¿Por qué solamente Cristo podía ejecutar la voluntad del Padre? Se han puesto a pensar, a veces hay que ponernos a pensar, leemos, pero hay que meditar en las palabras. ¿Por qué solamente Cristo? ¿Por qué no Satanás? Ajá. ¿Qué más? La lectura es bien clara en donde dice que Jesús era uno con el Padre desde el principio. Entonces, desde ahí vemos que Satanás lo que él hizo es usurpar, robar en lo que a Cristo le pertenecía. Entonces, ¿Verdad? y es donde nosotros a veces también nos confundimos. A veces, como usted dice, leemos, pero a veces no meditamos. Entendamos esto. Para ejecutar cualquier cosa se necesita tener conocimiento, ¿verdad? Un ingeniero, para hacer una casa, necesita tener conocimiento de qué? De ingeniería,
¿verdad? Yo no podría hacer una casa, a lo mejor trataría, pero no la haría igual que un ingeniero, ¿cierto o no? Porque no tengo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, Cristo tenía el conocimiento con el Padre, ¿eran uno qué? Era el indicado que podía hacer ¿qué? Las obras y la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ni Lucifer, aunque era el ángel más exaltado, podía hacer ¿qué? Esa obra. No estaba capacitado, hermanos, para hacer la obra ni la voluntad ¿de qué? ¿Cuál era la que iban a ejecutar el Padre y el Hijo en este momento, lo que leímos? ¿La creación de qué? De la tierra y de todo ser que iba a haber. Sí, pastor. Sí, también Cristo tenía vida propia. Sí, sí. Él podía dar vida. Ujú. Satanás no puede darle vida, puede hacer a Adán, pero ¿y cómo le va a dar soplo para que viva? Exacto, o sea, el único que estaba capacitado para hacer era Cristo, porque era el mismo, Dios mismo, ¿verdad? Tenía las mismas capacidades, como dice el pastor, ¿de quién? ¿De Dios de qué? De crear, ¿verdad? Dios es el único que tiene la capacidad de crear, ¿cierto o no? Y Cristo, al ser el mismo con Dios, tenía las mismas capacidades. Satanás no podía hacer eso. Satanás había sido creado con amor, ¿verdad? Porque Dios lo dice que lo hizo perfecto en todos sus aspectos, pero él podía ¿qué? Hacer otras ¿qué? Funciones, a las cuales Dios lo había ¿qué? Creado. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Sí, Fidel. Dios había enriquecido a Lucifer en sabiduría, en belleza, en riqueza, en todo aspecto, pero tenía sus limitaciones Claro. de la vida. Sí, 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 o sea, porque todos tenemos limitaciones. ¿Quién no tiene limitaciones solamente? Es Dios, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación ¿de qué? De todas las huestes del cielo. Porque a veces la gente piensa que Jesús, su función entró cuando crearon solamente ¿a quién? La tierra y el hombre. No, Jesús creó a Lucifer, hermanos. Ahí lo dice, el Hijo del Hombre había ejecutado la voluntad del Padre en la creación ¿de qué? De todas las huestes del cielo. Desde el cielo Jesús había que participado. ¿Sí? Dice, y a él, así como Dios, debían ellos tributar ¿qué? Homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría ¿qué? Fíjense el contraste entre Satanás y Cristo. No buscaría ¿qué? Poder o ensalzamiento ¿para qué? Para él mismo. En contra del plan ¿de quién? De Dios. Sino que exaltaría la gloria ¿de quién? Del Padre, y ejecutaría sus ¿qué? Fines de beneficencia y ¿qué? Y amor. ¿Vemos la gran diferencia? Cristo no buscaba honra para él, aunque podía, porque es mismo Dios, ¿cierto o no? ¿Sí? Mira, la conducta de Lucifer fue una protesta contra Dios, de que estaba disconforme con lo que Dios le había dado, o de la manera que lo había creado. Estaba disconforme, estaba descontento, una protesta, protestó y se manifestó de esa manera como ya conocemos. Dice aquí, veamos esta. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar ¿qué? El deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen, se enalteció su corazón a causa de ¿qué? De su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? De tu esplendor. Dice que llegó a ensalzarse, ¿verdad? Querer ensalzarse. Y ese es un peligro, hermanos. Cuando nosotros queremos ensalzamiento propio de lo que hagamos, sea lo que sea, en la iglesia, en el hogar, en lo que sea, hay peligro. Y hay que tener en cuenta eso, el ensalzamiento propio no es bueno. En cualquier aspecto de la vida no es bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿a qué nos lleva? Dice, se enalteció su corazón a causa de ¿qué? ¿Y qué pasa? Y se corrompe. La hermosura. A veces el ser humano, y más la mujer, ¿sí? Un poquito, no estoy hablando mal de las mujeres. Les gusta verse como bellas, ¿cierto o no? Sí, se dedican a eso. Pero es peligroso eso, hermanos. Sí, es peligroso porque puede llegar a corromperse el alma de la persona. También los hombres, no digo que los hombres no, porque hay hombres que también cuidan mucho que el aspecto físico. No digo que no se debe cuidar, claro, estar limpio, bañarse, eso es bueno. Pero cuando uno va más allá, le pasa a uno lo que dice, se corrompió ¿qué? Su sabiduría.
¿sí? Y Dios no quiere que corrompamos, ¿qué? La sabiduría que Él nos ha dado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante. ¿A quién quería ser semejante? Pero no en carácter, hermanos. Él quería otra cosa que no le pertenecía. ¿Sí? Él quería poder. ¿Pero poder para qué? Pónganse a pensar, para corromper. No era poder para hacer cosas buenas, porque su corazón estaba corrompido. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como ¿qué? Perteneciente a sí misma. Ese es el peligro de enaltecerse uno, hermano. Que uno deja de ¿qué? De pensar que uno depende de ¿quién? Del Creador. Y uno empieza a ¿qué? A creer que uno vive por sí mismo. Y eso lo vemos en el mundo. ¿Por qué hay todos estos desastres en el mundo que vemos? ¿Por qué nuestra sociedad está viviendo como vive? Porque ¿qué dice? Cada persona dice, no, yo hago lo que a mí me conviene y lo que yo quiero. No dicen, yo hago la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Y al hacer la voluntad de lo que ellos quieren, ¿qué es lo que vemos alrededor del mundo? Desgracia, guerras, hambre, muerte, dolor. ¿Por qué? Por no seguir la voluntad de Dios. Lucifer creyó que era el favorito en el cielo entre los. Fíjense, había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a quién. Y muchas veces nos pasa eso, hermano. Dios nos da tantas cosas y en lugar de nosotros expresar amor y alabanza hacia el Creador, muchas veces renegamos y decimos, pero Señor, yo necesito esto, no me das lo otro y esto. Y ese es el espíritu ¿de quién? Del enemigo que está trabajando ¿dónde? En vuestro corazón, ¿sí? Sigue diciendo, aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles, ¿qué? Lo honraban. Tiene una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador, dice, y las persistentes rayos de la gloria luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre ¿qué? Él reflejaba ¿a quién? Al Creador, hermanos. Recordemos cuando Moisés pasaba tiempo con Dios, dice que regresaba y ¿cómo se veía Moisés? Dice que con un ¿qué? Resplandor. ¿Pero eso quién lo da? La unión ¿con quién? Con el Creador, hermanos. Cuando uno se une a Dios, Dios le da ¿qué? Ese aspecto. Sí, dice, pensó que como los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, dice, ¿no eran sus vestiduras brillantes y hermosas? Dice, ¿por qué había que honrar a Cristo más que a Él? ¿Sí? Hay una frase en el mundo que me gusta, porque a veces no todo el mundo es malo, ¿va? Y hay frases que se aplican también a nosotros. Dice, ¿quieres saber el carácter de una persona? ¿Qué hay que hacer? ¿Saben qué? Dale poder. Y ahí vas a saber quién es esa persona. Y eso le pasó a Lucifer. ¿Tenía poder? Tenía poder. ¿Pero qué reflejó con el poder y toda la honra que Dios le había dado? Se enorgulleció, ¿verdad? Y demostró lo que había en su corazón. ¿Sí? Y a veces por eso Dios no nos da poder, hermano. Y hay que darle gracias a Dios que no nos lo dé. Porque muchas veces, si así sin poder, ¿cómo somos? A veces somos crueles, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Ahora cuando nos den poder, imagínense cómo llegaríamos a ser. ¿Verdad? Muchas veces Dios trabaja de acuerdo a cómo nos conoce, hermano. Más bien trabaja, Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar, ¿verdad, hermanos? Y nosotros debemos ¿de qué? De estar contentos con Dios. Saber de que Dios trabaja de una manera que solamente Él sabe. ¿Sí? Y lo que quiero es que quede en mente es que veamos que el conflicto, hermanos, no es que Dios sea malo, ¿verdad? Dios todo lo hizo perfecto. Pero recordemos que el pecado ¿en quién? En Satanás. Es un misterio. No sabemos por qué en un ser creado perfecto llegó eso, ¿verdad? Eso no nos incumbe saberlo ni quererlo saber. Dice que es un misterio. Pero lo que sí nos incumbe saber es que hay un conflicto y no es por Dios. ¿Ok? Dios quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. ¿Sí? Pero el enemigo ¿qué?
nos acecha, ¿sí? Y cuando usted tiene problemas, necesidades, no es porque Dios quiera que usted tenga eso, sino porque el enemigo trata de ¿qué? De desvirtuar el carácter de ¿quién? De Dios. Pero nosotros tenemos que confiar y saber que Dios es un Dios, ¿qué? ¿Qué decía la primera cita? Un Dios de amor. Hoy, mañana y ¿cuándo? Y siempre. Y cuando nosotros ponemos en nuestra mente eso, hermanos, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente y a pesar de problemas y necesidades, nada importa, hermanos. Veamos al futuro. Dios nos ¿qué? Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo que ni oído dice, oyó, ni o qué, ni hemos visto. Es lo que Dios tiene preparado para quién, para usted y para mí. Solamente necesitamos ser fieles a quién, a Dios y confiar en qué, en nuestro Padre, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar al repaso de la escuela sabática por nuestra hermana Doris.